Estoy en la capilla del Jesucito de la Portería, que precisamente era la puerta de acceso a lo que es el hospital, o era el Hospital de San Juan de Dios. Y aquí, en esta puerta, se daba atención primera a los enfermos que podían transitar por su propio pie, es decir, llegar por su propio pie a pedir ayuda, atención médica en este hospital. En primera mano se atendían en este espacio. Si era de mayor gravedad, era entonces cuando eran pasados hacia el hospital, que está aquí atrás, por una pequeña puerta que hoy da acceso a la sacristía de esta capilla y del templo de San Juan de Dios, que está a las espaldas de este altar. Bueno, resulta que aquí, en 1731, San Juan del Río no tenía propiamente un espacio como calabozo o cárcel, y es así como llega un hombre de Celaya, Guanajuato, que venía pues escapando de un delito que cometió. El delito que cometió fue asesinar a su esposa. Era buscado por la justicia, y en lo que es el Camino Real fue sorprendido y fue aprehendido. Cercano a San Juan del Río lo trajeron aquí, le pusieron unos grilletes en los pies y lo sujetaron a los muros de esta portería para ser vigilado. Esa misma noche en la que llegó aquí, él con un carbón dibujó sobre ese muro que ven a mis espaldas, que hoy es el altar, una imagen de Jesús Nazareno. Al siguiente día en la mañana, el padre, el encargado del hospital, mandó lo borrase, cosa que él lo hizo con trapos húmedos, borró la imagen. Pasó esa misma noche, y el siguiente día volvió a aparecer, todavía mejor elaborada de como la había hecho Evaristo Olvera, que era el nombre de aquel hombre prófugo de la justicia. Para sorpresa y enojo del cura, le manda otra vez borrar esa imagen. 4 veces tuvo esa aparición. Para la tercera, cosa que después ya de haberla borrado otra vez Evaristo, vuelve a aparecer. Es entonces cuando mandan traer al párroco del pueblo, al párroco de San Juan del Río, para que sea testigo de aquel evento que era para los frailes de aquí una necedad de seguir pintando ese Jesús Nazareno, cuando Evaristo, desde la primera vez que lo borró, él juraba y perjuraba que ya no había hecho ese dibujo de nuevo. Bueno, mandan entonces cincelar la pared y volverla a aplanar para que no quede rastro de aquel dibujo que había hecho Evaristo. Y finalmente, después, al siguiente día, vuelve a aparecer la imagen sobre aquel muro. Incluso habían cambiado de lugar a Evaristo, y entonces es cuando se trae a través de nuevo al párroco y se traen autoridades eclesiásticas, incluso de México y de Querétaro, para que atestiguen lo que entonces ellos consideraron como un milagro, una aparición milagrosa de ese Jesús Nazareno que quería permanecer en los muros de la portería de este Hospital de San Juan de Dios. Y es así como hasta nuestros días, obviamente ya con el tiempo le fueron poniendo color y demás, y se conoce, como ustedes lo aprecian, esta imagen que está resguardada detrás de un cristal, y que aquí en San Juan del Río es muy venerado por los sanjuanenses desde el siglo XVIII, y que, bueno, es una pequeña capillita que después fue adecuada como para el culto, como capilla, lo que era la portería del Hospital de San Juan de Dios. Los grilletes de Evaristo permanecen, están colgados aquí en la pared, hacia mi derecha, en el último pilar. Ahí permanecen como recuerdo de aquel hombre que dibujó por primera vez esta imagen, y que fue, digamos, el originador, paradójicamente, por su delito cometido, de una imagen muy venerada y milagrosa. Gracias a ese milagro que consideraron las autoridades eclesiásticas, es como a Evaristo se le otorga la libertad. Y bueno, esa es la tradicional leyenda del Jesucito de la Portería aquí en San Juan del Río. Si ustedes quieren venir a visitarlo, está en la avenida Juárez, entrando de la ciudad de Querétaro a San Juan del Río, en lo que era el antiguo Camino Real de Tierra Adentro. Es uno de los monumentos históricos más antiguos e importantes de esta ciudad.